Oremos. Señor, estamos tan agradecidos en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque podemos venir y abrir tu palabra y estar, Señor, empapados en ella. Señor, ayúdanos a seguir ahondando en ella para poder descubrir más acerca de quién tú eres, Señor, y que esta revelación escritural de tu persona impacte nuestras vidas, impacte nuestra forma de pensar, pero también que impacte nuestra forma de vivir, Señor. Toma control de mi persona, toma control, Señor, de este tiempo. Ponemos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando y hablamos un poquito acerca del nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, Yahweh, que es una de las pronunciaciones, y hablábamos acerca de que significa el Señor, y el nombre del Señor es importante, y el nombre del Señor implica santidad. Y lo que no les dije la semana pasada es que, hablábamos acerca de ese momento en el Éxodo cuando el pueblo de Israel viene al encuentro de Dios al pie del monte Sinaí, y todo eso se llenó de la gloria, de la santidad de Dios, y fue una cosa impresionante. Y hablábamos acerca de la visión que tuvo el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, que ve al Señor y él entiende y dice: estoy ante el Santo. Hasta aquí llegué. Aquí fue mi vida, hasta aquí. Y sus palabras son en el versículo 5 de Isaías 6, dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Hasta aquí llegué. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y ahorita lo leí rápido, pero la reacción, la intensidad con lo que Isaías registra estas palabras nos da a entender que él estaba viendo: hasta aquí llegué. Pero dice: sin embargo, he visto al Rey. No importa, si aquí tengo que morir, que muera. Pero vi a Dios. Y a partir de ahí, él va a hablar, el profeta, a partir del capítulo 6, se va a referir a Dios como el Santo de Israel. A Jehová, el Señor, como el Santo de Israel, por esta experiencia que tiene con la santidad de Dios, con su gloria. Y a partir de entonces él va a empezar a decir: el Santo, el Santo, el Santo de Israel. También en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo, y esto es preparando lo que quiero hablar en esta noche en particular, pero también a Jesús se le llama como santo, se le dice santo. Un ejemplo está en Lucas 1:35, Lucas 4:34, Hechos 2:27, Hechos 3:14 también. Y por supuesto tenemos al Espíritu Santo, el cual también es santo por definición. Entonces podemos decir que la santidad es la capacidad y el derecho de Dios para despertar en nosotros asombro reverente y maravilla, para que nosotros nos maravillemos acerca de la persona de Cristo Jesús, acerca de la persona del Padre, acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la santidad de Dios es la capacidad que Él tiene de despertar este asombro, pero también el derecho que Él tiene para que nosotros, su creación, nos acercamos a Él de forma reverente. De forma reverente. Y mencionábamos que la santidad de Dios nos trasciende, que quiere decir que va más allá de nosotros.
Va mucho más allá de nosotros como criaturas, de nosotros como personas. De hecho, la santidad de Dios nos debe impulsar a adorar en su presencia. Y más cuando entendemos que somos pecadores. Cuando tenemos este concepto de que nosotros somos pecadores y Él es el Santo, el Señor Todopoderoso, el Santo, eso tiene que hacer que nosotros caigamos de rodillas en adoración, pero al mismo tiempo entendamos la majestuosidad y la no limitancia de quién es Dios. Y cuando digo no limitancia es que Dios no puede ser confinado, de que Él es más grande que nosotros. Y lo hablábamos, ese es parte de sus atributos. No solamente Él lo sabe todo, no solamente Él está en todos lugares y no solamente Él todo lo puede. Él no está sujeto ni limitado al tiempo, como lo entendemos y lo habíamos hablado. Por eso es que encontramos aquí una dicotomía interesante. Por un lado, el Padre, Dios como ser santo, nos dice: no te acerques a mí porque vas a morir. No puedes acercarte a mí, pecador. Sin embargo, al mismo tiempo, Él nos atrae hacia Él por medio de la obra de Cristo, y por medio de la sangre de Cristo nos hace a nosotros santos, y eso nos permite acercarnos a Él. Y entonces, a pesar de todos los errores del pueblo de Israel, vamos a encontrar que ahí en Éxodo capítulo 19 vamos a ver algo que sucede. Éxodo 19, versículo 6, dice Dios hablando al pueblo de Israel. Éxodo 19, 6, y dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Qué impresionante. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Una bola de pecadores, una bola de gente quejosa, una bola de gente inconforme. Aquí en Éxodo 19, ¿qué pasó? Ya salieron de Egipto, ya pasaron, ya ahí en el versículo 16 están quejándose de que no tienen que comer. Dios les da maná, Dios les da carne. Luego capítulo 17, estos quieren agua y Moisés se enoja y le pega a la roca con su... Pero aún en medio de todo esto, vean cómo Dios se refiere a ellos. Ustedes serán vean cómo dice ese término de posesión, mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y hoy en día, por la obra de Cristo perfecta en la cruz del Calvario, nosotros somos sacerdotes. Tenemos esa capacidad para poder interceder. ¿Qué eso es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote intercedía a nombre del pueblo. Ahora, Jesucristo es el sumo sacerdote, el cual nos da a nosotros ahora la oportunidad de poder acceder sin restricción alguna a la presencia de Dios. Pero eso es gracias a la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo, sin la sangre de Cristo, tú y yo no pudiéramos acercarnos a Dios por la simple razón de que nuestro pecado nos condena. Pero ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Pero también somos esclavos por amor. Somos esclavos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Pero la idea
que Pablo está utilizando en el Nuevo Testamento para siervo es la palabra de esclavitud. Y cuando nosotros pensamos en esclavo, tenemos una connotación horrible y distorsionada del concepto de esclavo. Porque nosotros tenemos una cosmovisión de la esclavitud en los Estados Unidos o de la esclavitud africana. Nada que ver con la cosmovisión del siervo del Medio Oriente. El amo en el Medio Oriente era el que se comprometía a darle comida, sustento, preocuparse por. Por eso vamos a ver el apóstol Pablo que va a usar siempre este lenguaje de siervos y de esclavos. Porque para el concepto del judío del Nuevo Testamento es algo que tenían así. Hoy hablamos de esclavos y se nos hace políticamente incorrecto, impensable hablar de esclavitud. Pero aquí vamos a encontrar en Filemón a un esclavo. Este hombre hizo algo, Onésimo. No sabemos si robó, no sabemos si mató, no sabemos si... El chiste es que hizo algo y se peló. Y muy probablemente conoce a Pablo en la cárcel. Y Onésimo le dice, pues yo era esclavo. Y lo interesante de lo que encontramos en Filemón es, Pablo bien pudo haberle dicho, bueno, ya naciste de nuevo, ya eres libre en Cristo, sal y vive tu vida. Pero lo manda de regreso con su amo. Vas a ir de regreso con tu amo. Y es interesante porque dice, versículo en Filemón, solo tiene un capítulo, dice versículo 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad, dice, a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Un esclavo ha de haber sido un esclavo flojo, un esclavo ladrón. Pero me gusta porque el tiempo verbal aquí en el versículo 11 cambia. Y dice, pero ahora nos es útil a los dos. Nos es útil a los dos. Versículo 12, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. El corazón de pastor del apóstol Pablo no está comprometiendo la verdad porque él sabía que según la norma, un esclavo fugitivo tenías que capturarlo y llevarlo de regreso al jefe. De hecho, en la Europa medieval había un término en el que, sí, se me acaba de ir el nombre del término, pero si se escapaba un esclavo, el dueño del esclavo daba la alarma y todo el pueblo salía a buscar al esclavo que se había escapado. Lo traían de regreso y el dueño tenía el derecho, si así lo precisaba, de terminar con su vida o dejarlo que siguiera trabajando. Este concepto no era tan variado. Feudalmente ya estaba muy tergiversado el asunto. Pero en el contexto donde vivía Pablo, él sabía que tenía que regresar. Dice 13, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la noticia y él me hubiera ayudado
de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Versículo 16 dice: Él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo. Es más que un esclavo, dice versículo 16. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en Cristo. Entonces, ahora somos siervos de Dios por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y tenemos un compromiso, dice Levítico 19:1, aunque este contexto era para el judío, el principio aplica para nosotros: sean santos porque yo soy santo. Una identificación. No son nación santa según Éxodo 19:6. Levítico 19:1 dice, sean 1 y 2 dice, sean santos porque yo también soy santos. Según Éxodo 12:16, el pueblo de Israel era parte de una asamblea santa. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Una asamblea santa. Estamos viendo Dios santo, el Señor es santo, el Señor santo llama a su pueblo nación santa, y como nación santa está requiriendo que cada individuo sea santo. Y no solamente que cada individuo sea santo, pero cuando se congregan forman parte de una asamblea que también es santa. Y no es porque tú y yo entramos, y no es porque el pueblo de Israel entraba en la asamblea, era porque eran nación. En palabras tuyas, que en nuestro contexto del Nuevo Testamento. No, esta es una asamblea santa no porque tú y yo llegamos. De hecho, en el momento en que yo llegué y puse mi pie en ese salón, la asamblea dejó de ser santa. Pero es una asamblea santa porque ¿sabes quién vive en ti? Espíritu Santo. ¿Quién vive en mí? Espíritu Santo. ¿Quién vive en ti? Espíritu Santo. Y dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y Él es santo. Por eso su presencia hace que esta asamblea sea santa, esta reunión sea santa, porque Él es santo. Ahí en Éxodo 16:23 también les pide que guarden un día santo. En el Éxodo 26:33 también va a haber la idea de que se haga un sacrificio santo. Y así vamos a ir viendo. Hoy en día tú y yo aprendemos la voluntad de Dios a través de este libro, que se conoce como las Santas Escrituras, la Santa Biblia, porque este es palabra de Dios y creemos que ha sido inspirada y ha sido soplada por Dios. Por esto es santo. Y la santidad implica una separación, una identificación. Cuando Dios dice ustedes van a ser nación santa, está diciendo no van a ser igual que todos los pecadores. Pero no solamente es una separación, sino también implicaba una pureza moral. Porque Dios va a decirle al pueblo, cuando llegues a la tierra de Israel, vas a borrar, vas a sacar a todas las naciones paganas que están habitando el territorio que yo te he dado. Habla de pureza. No solamente habla de
separación, sino habla también de pureza. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que somos separados, hemos sido hechos santos. Y al ser separados del mundo, se espera que tú y yo tengamos una vida pura. Por eso el nombre del Señor Santo es. En Oseas 11:9 vamos a ver que la santidad de Dios es la base para su misericordia. Oseas 11:9. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. ¿Qué dice? Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Apliquemos esto a nuestras vidas el día de hoy. No sé qué habrás hecho antes de venir acá, pero muy probablemente tú y yo, así como yo, estamos a nada de desatar la ira feroz de Dios para destruirme por las actitudes que tuve el día de hoy. Pero ¿qué dice ahí? No voy a desatar mi ira feroz sobre Juan Marcos, no voy a destruir por completo a Juan Marcos, porque yo no soy un simple mortal, es decir, yo no tengo arrebatos, soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. El pecado ya fue destruido en la cruz del Calvario. Lo asombroso es que Dios nunca va a decir ya no más, porque su amor, su gracia y su misericordia son eternas. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios diga no voy a perdonarte más. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, a veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Y el remordimiento me hace sentir mal y decir, híjole, no estoy cambiando, porque el arrepentimiento verdadero implica un cambio y un giro de 360 grados. Y a veces me identifico porque también cuando caigo es más la emoción de saber que esto que hice no está bien, pero lo vuelvo a hacer. Es remordimiento. Al que ama disciplina, sí, claro. Entonces, pues Él nos va a disciplinar y eso es una señal de que somos sus hijos y de que está trabajando en nosotros. Correcto. Pero nos condenamos a nosotros mismos cuando no confesamos. Y ahora sí que como dice el dicho ese, en el pecado lleva la penitencia. Pero, sí. Exactamente, pero contestando tu pregunta de ¿hasta cuándo Dios va a decir nunca más? Nunca va a pasar, porque Dios, como lo hemos estado viendo, es ilimitado en el perdón, ilimitado en la gracia, ilimitado en lo que extiende, en su misericordia, en su perdón. Ahora, tanto estamos
que nos vamos a caer. Y cuando digo caer es lo que dice Free, viene la disciplina. Sí, o sea, tú no puedes, vamos a ponerlo así para que entendamos. Yo puedo hoy en la noche llegar a mi casa y chutarme una docena de donas de Krispy Kreme. A las 3 de la mañana estoy con un remordimiento, de un dolor de barriga. Ay, no vuelvo, pero ¿por qué me comí 12 donas? Una semana después, ¿por qué no me voy a echar otra docena de donas? 2 de la mañana lo mismo. 3 semanas después, pero ¿por qué no? Me gusta el sabor del dulce, me gusta. ¿Qué va a pasar si se vuelve un hábito de comerme una docena de donas cada 15 días? La disciplina va a ser, me va a dar una diabetes impresionante. ¿Pero quién tiene la culpa? Arrepentimiento es a la segunda semana que me siento mal, corro al hospital, me dicen, Señor, sus niveles de azúcar están por los cielos. Señor, su nivel de grasa está, o hace algo. Ya me dijeron lo que puede pasar si sigo haciendo esto. Arrepentimiento es decir, no más, no más. Y entonces la siguiente semana que veo las 12 donas digo, no, porque ya tengo aquí el resultado de mis análisis que dicen que estoy a nada de un coma diabético o de un paro cardíaco. Y eso sí, yo puedo seguir comiendo, yo puedo seguir no, estoy exactamente esa palabra, indulgiéndome a mí mismo al comer donas en vez de tratar y decir, bueno, ¿qué es eso que me está llevando a comer donas? Porque el comer donas es la manifestación de algo que no he arreglado yo, que me está haciendo a comer azúcares y carbohidratos en cantidades que dan miedo. Entonces, cuando yo voy a la raíz y digo, ¿es ansiedad? Dios, ayúdame con mi ansiedad. Dios, ¿qué es? De hecho, la Escritura dice, el salmista dice, examíname y hazme ver si hay algo malo en mí. Y te voy a decir algo, no le tengamos miedo a llamar a nuestro pecado por su nombre. Dios no se va a espantar porque Dios ya lo sabe. Pero tú y yo a veces necesitamos ponerle nombre a nuestro pecado para ser conscientes. Porque mientras no lo nombras, me hago de la vista gorda. ¿No? Es una persona. Otro ejemplo de diabéticos. No sé por qué viene a la mente eso, pero si una persona que no sabe que tiene un diagnóstico de diabetes, va a seguir ingiriendo. Y puede empezar a sospechar, ¿no? Tengo mucha sed, estoy muy cansado, se me hinchan los pies, solo quiero más azúcar. Ay, no, pero no voy a ir al doctor porque no quiero que me digan que... No va la luz para que tus obras no sean reprendidas. Exactamente. Y lo mismo pasa en nuestra vida, como bien dice Free, no vamos aquí porque no queremos que nos digan nuestra etiqueta. Pero olvidamos que eso es lo que Dios espera que hagamos para que encontremos verdadera libertad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y no solamente aplica a conocer a Cristo, sino aplica a conocer la verdad. Si soy un pecador, soy un mentiroso compulsivo, ya lo identifiqué, lo traigo a la luz de Cristo y Señor, tengo este problema,
ayúdame. Tú ya venciste en la cruz. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y buscar ayuda. Agarrar el teléfono y decirle, pastor, estoy luchando con esto. A nadie nos gusta y a veces sentimos que es humillante tener que ir a decir, tengo un problema. Hace unos meses, hace un año atrás, yo le dije al pastor, tengo un problema con esto. Me costó mucho decirle, pero él me ayudó y me mandó con alguien que también me ayudó. Y ese otro alguien me dio un plan, una visión, y Dios obró. Y de una cosa que yo decía, ¿cómo voy a salir de esta? Un día recibo una llamada que me dicen, con esa primera cosa que hiciste, ya lo demás no tienes que preocuparte, ya quedó. Pero yo tuve que identificar mi lucha y decir, este es mi problema. Dios nunca va a decir, ay, ¿otra vez? Porque Dios es paciente. Nosotros somos los que perdonen la expresión que voy a utilizar desde el púlpito, nosotros somos los que nos hacemos tontos a nosotros mismos. Al no querer, y está bien, yo también he estado como tú, decir, Dios, esto y no quiero, y no lo quiero dejar porque me produce placer, me hace sentir bien, pero yo sé lo que es meterse a bañar, abrirle la llave a la regadera y llorar ahí. Pero es llanto de puro remordimiento, no arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque 2 semanas después, otra vez. Y entramos en este círculo vicioso de la emoción, me dice el remordimiento, luego un momento de paz, tranquilidad, y luego otra vez, y luego otra vez remordimiento. Y estamos en este ciclo y en este ciclo, y a la larga, ¿saben qué? No lo podemos sostener. Por eso acabamos cansados, desgastados, sintiéndonos miserables. Y esa es una mentira del diablo. El diablo quiere hacer que tú te sientas miserable para que no te vengas a la luz. El diablo te va a querer decir, pero tú no puedes confesar eso, ¿qué van a decir? Pues que la gente diga y piense lo que quiera. Una persona madura espiritualmente nunca va a juzgarte a ti por tu pecado. No es que va a condonar, ni es que se va a hacer de la vista gorda, pero te va a abrazar, te va a amar y te va a llevar a las páginas de este libro para que puedas romper esa atadura que tú mismo te has puesto y que ya no están realmente. Voy a poner este ejemplo. Una ilustración muy bonita es, había un hombre que todos los días era su rutina. Se abría la puerta de su cuarto, salía, todo a su alrededor parecía un centro penitenciario, veía cárceles, veía los grilletes, él se veía un grillete en el pie y todos los días venía Jesús a visitarlo. Y se sentaba a platicar con él del otro lado de la mesa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y este hombre le dice, bueno Jesús, yo ya creí en ti. Aquí dice que soy libre, ¿por qué sigo aquí? Y Jesús le responde, porque no has querido quitarte del pie el grillete, porque ya no tienes candado en ese grillete. Yo ya, cuando dormías, vine, quité ese candado y ya no hay nada que te ate, nada te impide salir.
eres tú el que por tu voluntad estás aquí sentado. Así somos. Él ya pagó. El santo en la cruz ya pagó por nuestros pecados. Ya nos hizo libres. Dice la Escritura, el que es libre en verdad. Y lo cantamos casi cada domingo. Hay que decirle al equipo que busquemos otra canción. No, porque cada domingo es al que es libre, Dios es Pero a eso voy. Lo cantamos tan... Pero ¿entendemos esa verdad? Ya nos hizo libres. Y Él quiere que nosotros nos expongamos por completo a la luz. Entonces, yo recomiendo, porque a mí me sirvió mucho, estando en esa posición también de decir, pero ¿por qué, Señor, otra vez volví a caer en lo mismo? ¿Pero por qué, Señor, otra vez volví a caer en lo mismo? Primera de Juan. Todo el libro de Primera de Juan. Y una, y otra, y otra, y otra vez, y otra vez. Hasta que yo entendí que puedo venir a la luz sin chamuscarme. Que la luz no me va a quemar. La luz no me va a quemar. La luz me va a mostrar hacia dónde tengo que ir y de lo que me tengo que deshacer. Otro ejemplo. Perdón que estoy tomando tiempo, pero ahorita me vino. Es como un cuarto a oscuras. Si entramos a ese cuarto con una vela, no vamos a ver todo lo que está ahí. Vamos a ver lo poquito que la vela nos va a alumbrar. Este cuarto es nuestra vida. Ahí hay cosas que quizá no son buenas. La mayoría de las cosas no son buenas. Y con un versículo a la semana es como esa vela que entro a ese cuarto y no puedo ver más allá. Pero ¿qué pasa si yo prendo una luz como esta así en mi cuarto? Voy a poder ver hasta el más mínimo detalle. Y ustedes, mujeres, no van a dejar mentir. Mi mamá tiene en su cuarto un espejo que tiene como una luz alrededor. Y cuando le prendes, te deja casi ciego, pero si te acercas, ves hasta el más mínimo poro. Eso es este libro. Eso es la luz. Eso es Cristo. Y eso es lo que Él quiere hacer. Quiere que veamos nuestros poros para que le digamos, mira, tengo un absceso aquí. Yo no me lo puedo quitar. ¿Y qué hace cuando vamos al dermatólogo? Va el dermatólogo, te pone la luz así y él... Yo años atrás tuve un problema muy severo de acné y de espinillitas y fui al dermatólogo, así me echaban la luz, pero yo recuerdo que con como bisturí, uno a uno, y después te van como quemando. Eso es la luz. Y la obra de Cristo es eso. La palabra es eso. No nos gusta que agarren el bisturí, pero ese mismo bisturí que te abre, que es la Escritura, va a ser el mismo que va a venir después a ponerte ese ungüento para que se desinflame, sane y purifique. Y después de un proceso de 1 mes, 2 meses, de ir todos los días a que te estén, ya no hay más acné. Es lo que tenemos que hacer, porque Dios es santo. Y hablando de la santidad de Dios, tenemos un Dios que es trino, 3 veces santo. Santo, santo,
santo. Dice que es impresionante. Ahí también lo vimos en Isaías, que los serafines decían santo, santo, santo. Y después en Apocalipsis vamos a ver que los 24 ancianos, todos se tiran y dicen santo, santo, santo. Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es santo y Dios Espíritu Santo. Entonces las Escrituras nos revelan a Dios al declarar sus actos. Actos justos hablan de un Dios justo. Actos misericordiosos hablan de un Dios misericordioso. Las Escrituras nos revelan a un Dios al darnos descripciones autorizadas de Él. Por autorizadas hablamos siempre me ha llamado esa porción que está Jesús viendo Israel y dice: ¿cómo he querido reunirte? Como la gallina reúne a sus polluelos. Una descripción detallada y autorizada de el amor, el cuidado y de la atención. Y los que ya hemos visto una mamá gallina podemos saber cómo. O si ustedes han tenido perros y la perra tiene perritos, a ver, acércate. ¿Qué hace la perra? Los gatitos, cuando nace un gatito es ciego y lloran para comunicarse con su mamá y saber en dónde está la mamá. Y una mamá gata también es cuidado. Pero también nos revela a Dios al permitirnos vislumbrar un poquito acerca de su interior. Y cuando hablamos del interior, estamos hablando de cómo funciona lo que decimos que es Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando echamos un vistazo a cómo se relaciona Dios el Padre con Dios el Hijo, podemos ver cómo Dios se quiere relacionar con nosotros. Cuando vemos cómo Dios Hijo se relaciona con Dios Padre, podemos entender cómo también nosotros podemos relacionarnos con Él. Cuando vemos cómo se relacionan entre los tres, vemos y descubrimos a Dios. La triunidad de Dios es una palabra nueva, pero es aplicable. Está relacionado con sus actos. Así como, vuelvo al punto de la Trinidad, está relacionada con sus actos. Un Dios justo. Dios Padre tenía que castigar el pecado, porque Él es un Dios santo y justo. Dice: todo el que peca tiene que morir, porque la paga del pecado es. Pero también vemos ahí a un Dios amoroso que dice: no, espérate, yo voy a proveer, no voy a atentar contra mi carácter y mi esencia de santo, y de que por justicia el pecado tiene que ser castigado. Pero ahí viene la misericordia. Yo voy a mandar a mi Hijo, a Cristo, para que Él tome tu lugar. Y encima de eso, cuando Jesús nos da a Espíritu Santo, y encima de eso es impresionante, porque podemos ver abran sus Biblias sí, Señor, a ti nos apegamos, Padre, ¿no? Como dice la Escritura, que su voz es como el estruendo de... Así, ¿se imaginan un trueno poderoso ahí? En Juan 14,
Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 al 28. ...26 hasta el 28... pero podemos ver desde 25, desde el 25. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Es Cristo hablando. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les dará a otro consolador, dice las 60 si no me equivoco. Aquí estamos viendo la Trinidad en acción. No encontramos la palabra, pero vemos ahí las tres personas de la Trinidad. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿De quién son las palabras? ¿Quién las está pronunciando? Jesucristo, Jesús. ¿A quién dice primero? Verso 26. Sin embargo, ¿cuándo? ¿Quién? El Padre. Entonces ya tenemos dos personas de la Trinidad. Cristo hablando. Cuando el Padre está reconociendo la primera persona de la Trinidad, ¿envía a quién? Al abogado defensor, Espíritu Santo. Entonces podemos entender parte del carácter de Dios como nuestro, no solamente como representante, pero como abogado defensor. Es decir, tenemos a alguien que nos defienda. No solamente nos defiende, nos enseña y nos recuerda. Yo necesito más que me enseñen, que me recuerden. Porque aprender es fácil, pero vivir lo que aprendí está cañón. Yo necesito mucho esa última parte, que me recuerden lo que he aprendido. Y quiero leerles lo que un teólogo que se llama Gerald Frey escribió. Dice: la revelación de la Trinidad en contraposición al unitarismo implícito de lo. Unitarismo es una posición herética que dice que no hay un Dios en tres personas, sino que solamente es Dios. Solo hay uno. Entonces, hago la aclaración. Solo puede explicarse por la transformación de perspectiva provocada por Jesús. La Trinidad pertenece a la vida interior de Dios y solo pueden conocerla aquellos que participan en esa vida. Pues, como se dieron cuenta, los padres Capadocios y Agustín, eso no se los puse ahí, pero dice: las obras externas de la Trinidad son indivisas. No las podemos ver, pero tampoco se pueden dividir. Un Dios en tres personas, cuyas obras no se pueden separar. Están intrínsecamente ligados. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Lo que yo he escuchado del Padre, eso se los he dado, se los he dicho a ustedes. Y cuando se va dice: yo me voy, sí, pero la tercera persona va a venir a recordarles lo que yo les dije. ¿Y qué es lo que yo les dije? Lo que el Padre me muestra.
Mientras miremos a Dios desde fuera, nunca veremos más allá de su unidad. ¿Qué quiere decir? Que a menos que tú y yo tengamos una experiencia con Dios personal por medio del Hijo, no vamos a pasar del concepto teórico de que hay un solo Dios. Es la obra de Cristo en nuestras vidas, es la regeneración la que nos permite mirar desde adentro de la Trinidad para ver el corazón del Padre, la obra del Hijo y la constante obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y los tres están ligados, los tres no se pueden separar. Esto significa que un observador externo nunca detectará la realidad interna de Dios y nunca entrará en la comunión con que Él se nos prometió en Cristo. Es eso. Podemos tener un conocimiento teórico de que hay un solo Dios. Pero podemos conocer cómo funciona la Trinidad solamente por la obra de Cristo. Porque ahora estábamos muertos y ahora tenemos vida por la obra de Cristo. Y tenemos vida espiritual. Y esta vida espiritual es la que nos permite reconocer, observar y agradecer una obra que es espiritual. La obra espiritual comenzó en el momento en que creímos en Cristo. Pero esta obra espiritual en nuestras vidas continúa. Porque ¿quién vive en nosotros? Cuando creyeron, dice Efesios, fuisteis con Espíritu Santo de la promesa, el cual garantiza que vamos a pasar una eternidad con Él. Entonces nos permite esta vida espiritual poder venir a la palabra de Dios. Y Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a ver a través de la revelación escritural el carácter de Dios, el corazón de Dios, la obra de Dios. La vida espiritual es la que nos permite, ahora que tenemos a Cristo, poder acercarnos a un Dios santo, apelando a la perfección del Cordero. Y es la obra del Hijo la que nos permite entrar con confianza al trono de Dios. No solamente para buscar consuelo, ayuda, sino para crecer, para descansar, para fortalecernos, para nutrirnos. Y Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos va a permitir comprender. Hay cosas y hay cuestiones teológicas o cosas bien acá rimbombantes que yo no entiendo y nunca voy a entender. Y puedo pasar toda mi vida estudiando y nunca voy a entender. Pero Espíritu Santo sí me permite convencerme de la verdad. Y solamente alguien que tiene una vida espiritual puede convencerse de las verdades espirituales que son eternas. Y cuando yo me convenzo de una verdad espiritual, eso se vuelve convicción. Convicción no es regla. Convicción es un convencimiento. Es yo creo esto. Y porque yo creo esto, yo vivo conforme a esto que yo digo que creo. Eso es convicción. Las convicciones de mi pastor son diferentes que las mías. No van a ser iguales. Son similares porque están
están arraigadas en la misma verdad, pero son mis convicciones, mías. ¿Cómo llego a ellas? Porque Espíritu Santo me abre los ojos a la verdad, a la voz de Dios, y la verdad hace eco en mi corazón. Y porque tengo a Cristo puedo decir, sí, esto es verdad, tu obra es verdad, tu palabra es verdad. Tenemos un Dios que es santo y tenemos un Dios que es trino. Y las tres personas de la santidad, de la Trinidad, son igualmente santas. No sé si se está entendiendo. A pesar del velo del templo, en el Antiguo Testamento había algo que les impedía al pueblo acercarse a la presencia de Dios, y era el velo del templo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer. Y si entraba con pecado, ¿qué pasaba? Ahí quedaba. Le ponían cascabeles en los pies y le ataban una cuerda, una soga. Y si dejaban de escuchar los cascabeles, ya se murió. Y jalaban el cadáver. Nadie entraba al lugar santísimo. Entonces, pero este velo, a pesar de este velo, Dios invitó a su pueblo en el Antiguo Testamento a tener una comunión íntima con Él. El concepto de un Dios trino empieza a develarse en el Antiguo Testamento y encuentra su expresión perfecta en el Nuevo Testamento. Pero a lo largo de página 1 a página última de la Biblia, el concepto, la verdad de que Dios es un Dios trino está ahí. Está ahí. Éxodo 6:7, te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. Wow. Alguien aquí tiene que escuchar esto esta noche. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. ¿Qué dice ahí? Entonces sabrás que yo soy el Señor, Yahweh, Jehová, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Ahí está nuestra esperanza esta noche. Él ya nos libró de la opresión del pecado. Ya nos tomó como suyo. Sepamos, mis hermanos, en quién creemos. Sepamos en quién confiamos. Sepamos en manos de quién estamos. Sepamos quién es el Señor nuestro Dios. Sepamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra vez el término, el Señor es mi pastor, el Salmo 23:1. Jeremías 31:3, que nos encanta, ¿verdad? Es decir, no lo sabemos de memoria. Con amor eterno te he amado. Con bondad amorosa, dice otra traducción, te he atraído a mí. Con amor, NTV dice, con amor inagotable te acerqué a mí. Wow. Al estar ante el Padre en el Hijo, disfrutamos de un conocimiento que nadie tiene, de la comunión, y esta palabra es dominguera, intratrinitaria de Dios. En pocas palabras, de la comunión que tiene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Intratrinitaria. Entre, trinitaria de la Trinidad. De que Dios no estaba
disponible para los santos del Antiguo Testamento, pero sí estaba. Tenemos un Dios que se manifestaba a su pueblo. A veces sí y no. Por un lado me da envidia la gente del Antiguo Testamento, porque ellos pudieron ver teofanías. No estaba manifestando los tres al mismo tiempo como tú y yo hoy podemos, pero se les manifestaba. Teofanía es una manifestación de la segunda persona de Cristo. Sabían del Padre, se les manifestaba la segunda persona de la Trinidad. El Antiguo Testamento anticipa la doctrina de la Trinidad. Y la enseñanza del Antiguo Testamento es 100% compatible con la realidad de la Trinidad. Quizá no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Escritura, pero vamos a ver a los tres obrando en el Antiguo Testamento. Y estos tres se van a manifestar más plenamente en el Nuevo Testamento. ¿No es hermoso cómo Dios, como un lienzo hermoso, va preparando la historia de la redención, la historia de su gracia, la historia de su misericordia? Antiguo Testamento son los primeros trazos de un lienzo. Si alguien ha pintado, sabe que, cuando yo aprendí a pintar, yo preparaba mi tela con un liquidito. Y ya después empezaba a hacer los trazos. Y al principio no sabes bien qué va a resultar, pero estás pintando, estás comenzando, estás dando los primeros trazos de ese cuadro. Eso es Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento tenemos el cuadro perfecto, donde vemos a un Dios revelándose en la naturaleza, en la persona del Hijo y en la Escritura. Qué impresionante. Y qué bendición. Yo creo que a veces no lo al menos yo no lo entiendo, mi mente no procesa la gran bendición que es que Dios haya decidido compartir un poco de quién es Él en la Escritura, para que yo pueda echar un ojo. ¡Qué bendición es! ¿No? Y a veces tomamos la palabra de Dios tan a la ligera. Por eso, mis hermanos, esta noche los exhorto, como a mis alumnos de la universidad. Primero Biblia, luego Biblia y después Biblia. No es lo que dijo, con todo respeto, el pastor fulano de tal o el maestro fulano de tal, que Dios ya dijo en su palabra. Primero Biblia, luego Biblia y después Biblia. Pero que no se quede aquí. Que Biblia, primero Biblia, después Biblia y luego Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Hay una frase de una mujer que sirvió con los pobres en la India, han de saber quién es.
Y esta mujer dijo, todos nosotros somos lápices en la mano de Dios cuando Dios escribe cartas de amor a la humanidad. ¿Qué dice nuestra carta? ¿Se han puesto a pensar que muchas personas, ya no estoy terminando por esta noche y después seguimos con el próximo domingo, miércoles sí terminamos ya con la Trinidad, pero se han puesto a pensar que muchas personas que no tienen acceso a lo que tú y yo tenemos, que tú eres la única Biblia que ellos van a escuchar en su vida? Tú y yo somos la única Biblia que mucha gente va a escuchar en su vida. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos reflejando? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Señor, gracias por este tiempo, papá. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no tengo palabras realmente para poder siquiera comenzar a uno reconocer el tremendo regalo que tengo en mis manos. Señor, perdóname por muchas veces ser irresponsable con tu santa palabra. Señor, perdóname por no hacer caso a tu voz. Cristo, cuando estabas aquí en la tierra, cuando estabas con tus discípulos, tú les decías, y hablabas con tu Padre. Tú les decías, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se pierda. Ahora voy a ti. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. No te pido que los quites, sino que los protejas. Señor, protégenos con tu palabra. Protégenos, Señor. Ayúdanos a que podamos tener este entendimiento de que somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a estar unidos como era tu oración. En esto conocerán, dijiste, que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos, no solamente entre nosotros como creyentes, sino amar a aquellos que aún no te conocen. En tu nombre estoy orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.